Esta charla está diseñada para una clase avanzada de secundaria o A-Level con estudiantes de castellano y de arte. Se propone la enseñanza del idioma extranjero a través de imágenes de cuadros manieristas de los siglos XV y XVI. Veremos ejemplos de obras realizadas por tres grandes manieristas italianos. Para facilitar la comprensión, casi la totalidad del texto de la charla está escrito en la pantalla. El objetivo final es el aprendizaje de la historia del arte y la práctica del castellano en un mismo ejercicio. Los 4 primeros minutos presentan el escenario político y económico europeo donde se desarrollaron el Alto Renacimiento y el manierismo. El resto se concentra en explicar en qué consiste este estilo comparándolo con el Alto Renacimiento. En la fotocopia que os he dado están traducidas las palabras que pueden dificultar la comprensión. Veamos. Aprendamos sobre estilos de pintura practicando el castellano. Hoy estudiaremos el estilo conocido como manierismo. Veremos lienzos pintados por maestros italianos nacidos entre el siglo XV y el siglo XVI. Repasemos primero un poco la situación política y económica de Europa en el momento en que surgió el manierismo. La gran corrupción que había en la Iglesia provocó una dura reacción por parte de los clérigos que llevó a la Reforma. La Santa Inquisición ya estaba en su auge. León X, a quien vemos aquí pintado por Rafael, fue un papa extravagante. Además de los excesos y la corrupción de su Iglesia, necesitaba dinero para un gran proyecto. Quería reconstruir la Basílica de San Pedro. Pidió donativos a sus feligreses cristianos a cambio de la promesa evangélica de ir al cielo después de la muerte. Así empezó la venta de indulgencias o bulas. En 1504, el monje dominico alemán Johann Tetzel comenzó con el tráfico de indulgencias vendiendo estas bulas, o sea, reservando puestos en el cielo. Este era su conocido lema. Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Otro monje, Martín Lutero, escandalizado por estos excesos, inició en 1517 una gran reforma eclesiástica. Lutero escribió 95 argumentos en su reforma. También le sugirió al Papa que construyera la nueva basílica con el dinero de su bolsillo. Los nobles alemanes aprovecharon la ocasión para dejar de pagar impuestos a Roma y apoyaron la propuesta del monje. La reacción del Papa fue exigir a Lutero que eliminara 41 de sus argumentos bajo pena de excomulgación. Lutero respondió quemando la bula en público y fue excomulgado al año siguiente, o sea, en 1521. En el Reino Unido también había problemas. En 1535 el rey Enrique VIII se proclamó cabeza suprema de la Iglesia. La Iglesia de Inglaterra quedó desligada de la obediencia de Roma y convertida en una Iglesia nacional independiente. Imaginemos ahora el escenario dantesco que había en esta época. Con la Santa Inquisición, la tortura era aceptable y usual. Muchas mujeres acusadas de ser brujas eran quemadas vivas en las plazas de los pueblos y ciudades. Además, en 1521, la peste exterminó a miles de personas en Italia. El 6 de mayo de 1527, Roma fue saqueada por las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico. Miles de iglesias, palacios y casas quedaron en ruinas. Así era el telón de fondo alrededor de los talleres de muchos artistas europeos, tanto durante el Alto Renacimiento como durante el manierismo. Claro que no todo era malo. A mediados del siglo XV se inventó la imprenta en Alemania. Con la imprenta, en menos de 50 años, 250 ciudades europeas tuvieron libros impresos. Muchas personas tuvieron acceso a libros y aprendieron a leer. Su impacto en la cultura europea fue uno de los pilares del Renacimiento. Los poderosos mercaderes del norte de Italia eran familias de comerciantes como los Médicis. Hambrientos de prestigio, empezaron a invertir en artistas y científicos. Ya no solo la Iglesia y la aristocracia podían encargar cuadros. Los que pagaban los lienzos querían contemplarse en ellos y así se desarrolló con esplendor el retrato.
Para poder entender el manierismo tenemos primero que hacer una visita a los pintores del Renacimiento. Leonardo, Rafael y Miguel Ángel son considerados los grandes maestros del Alto Renacimiento, aunque hubo muchos más, y aquí los tenéis. El arte del Renacimiento se inspiraba en los valores de la antigüedad grecolatina. Se basaba en el concepto de balance, armonía y lo natural. Reflejar serenidad y equilibrio era esencial. Las composiciones seguían un orden preestablecido. Vitruvio, en el siglo I a.C., había calculado las proporciones del cuerpo humano a partir de la medida de la mano abierta. El dibujo de Leonardo nos demuestra esta teoría. Los números indican la cantidad de manos contenidas en esa unidad. La cara es tan amplia como la mano. El ombligo es el centro del cuerpo. Los genitales parten el cuerpo en dos mitades. El cuerpo es tan alto como 8 manos. También se aplicaba la proporción áurea. Su ejemplo más clásico proviene de la espiral de la concha de un nautilus. Y aquí tenéis la proporción. 1 y 1 son 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5 y así sucesivamente hasta el infinito. También puede conseguirse con un compás. A partir de cualquier línea construimos un cuadrado exacto, como veis aquí. Luego lo dividimos por la mitad y en este punto ponemos un compás para trazar esta línea. De esta forma conseguimos la medida C y aquí tenemos el rectángulo áureo. También se puede conseguir multiplicando la medida AB por el número pi, o el número P, que es este. El famoso lienzo de la Mona Lisa, pintado por Leonardo, es el ejemplo más claro de un retrato del Alto Renacimiento. La composición incluye las reglas que hemos mencionado. Como veis, la imagen está totalmente centrada y la proporción áurea se repite. Aquí tenéis centrada y aquí la proporción áurea. Orden, balance y serenidad, uso de perspectiva aérea para crear profundidad, colores pálidos, azules y nebulosos para crear distancia, técnica del esfumato, uso de finas capas de óleo una encima de la otra para ocultar el contorno. Y aquí tenéis el resultado final, orden, balance y armonía. En Tondo Doni de Miguel Ángel vemos elementos de composición similares a los de Leonardo. El orden, el balance y la perspectiva están claros, pero la grandiosidad y moldeado de las imágenes ya comienza a reflejar ideas manieristas. El desorden del grupo de figuras en el fondo no es nada clásico. Como veis, la composición está ordenada, pero el grupo de jóvenes desnudos en el fondo es un poco extraño, puesto que esto es la Sagrada Familia. Por el contrario, en la escuela de Atenas de Rafael, la composición es muy clásica. Balance, orden y perspectiva. Todo ha sido calculado en detalle, de acuerdo con las reglas y normas pictóricas. Incluso la estatura de los grandes sabios parece ser uniforme. Como podéis ver, parece que todos tienen la misma altura. Más puntos de fuga y de nuevo el rectángulo se repite, el rectángulo áureo. Lo veis aquí y lo veis de nuevo aquí. Incluso la estrella de David se puede trazar en la composición. Y aquí tenemos otra referencia de nuevo a Vitruvio. Todos los personajes parecen seguir una jerarquía. Rafael pinta a Leonardo, vestido de Platón, y a Miguel Ángel, vestido de Heráclito. Y él mismo está también posicionado aquí, aunque no tiene título. Como veis, de nuevo, orden, balance y armonía. La muerte de Rafael en 1520 se considera la fecha clave del apogeo del manierismo. En contraste al estilo del Alto Renacimiento, el manierismo era totalmente anticlásico. Casi 500 años más tarde, todavía quedan muchas incógnitas sobre este estilo. Manierismo en Italia significa a la maniera de, o sea, a la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento, es decir, siguiendo la línea de Miguel Ángel, Leonardo o Rafael, pero manteniendo en principio una clara personalidad artística. Se desarrolló en círculos intelectuales e independientes y en la corte real. Solo era apto para paladares refinados, capaces de apreciar significados ocultos.
incluía la violación y ruptura de las reglas pictóricas, distorsiones de perspectiva y de escala. Se basaba en la intensidad emocional y en una total ambigüedad. Las composiciones eran a menudo claustrofóbicas, los colores discordantes y llamativos y las figuras elongadas en posturas exageradas. Los italianos Pontormo, Bronzino y Parmigianino son considerados tres de los máximos exponentes de este estilo. Son los artistas que vamos a estudiar, y aquí los tenéis. Muchos temas de sus cuadros consistían en complicadas alegorías cuyo sentido no siempre estaba claro, conceptualismo e irrealismo y significados confusos, rechazo de la belleza del autorrenacimiento, abandono de la serenidad y del equilibrio. Más tarde, los clasistas del siglo XVII dieron al manierismo un significado peyorativo. Esa maniera fue entendida como una fría técnica imitativa de los grandes maestros, o como un ejercicio artístico rebuscado reducido a una serie de fórmulas incomprensibles. Para los clasistas era una pintura mediocre. En el siglo XX esa opinión cambió. Ahora, para muchos académicos el manierismo es un estilo elegante desarrollado conscientemente y no una reacción al autorrenacimiento. El manierismo empezó en Roma y en Florencia y se extendió por el norte de Italia. Coincidió con el papado de Julio II, seguido por el Papa León X. Ambos papas impulsaron muy especialmente las artes. Comprende el periodo entre 1520 y 1615, poco después de la muerte del Greco. Aunque Italia fue el centro más importante, el manierismo se desarrolló también en España, en Francia y en Europa Central. Por cuestiones de tiempo, los manieristas de Europa Central, los españoles, así como la escuela francesa de Fontainebleau, no están incluidos en esta charla. Antes de ver a nuestros manieristas italianos, echaremos primero una breve ojeada a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Recordemos que entre 1508 y 1512 Miguel Ángel estaba en Roma, en la ciudad del Vaticano, pintando la bóveda de esta famosa capilla. Bajo encargo del Papa, Miguel Ángel decoró también la pared del altar de la misma capilla con el juicio final. Este fresco fue completado entre 1536 y 1541. Las figuras se retuercen sobre sí mismas en acentuados escorzos, característicos del manierismo. Busquemos ahora referencias manieristas. El cuerpo humano desnudo es el elemento más importante. Cuerpos contorsionados y muy moldeados, demonios humanizados, colores ácidos, monumentalidad y composición teatral, movimientos exagerados, anatomías musculosas inspiradas en el mundo clásico y gran expresividad en los rostros y exagerados gestos. Y aquí lo tenemos, demonios humanizados, colores ácidos, como aquí y aquí, cuerpos contorsionados muy moldeados. Todos han recibido su veredicto después del juicio final. El juez supremo, Dios, les ha mandado al cielo o al infierno y sus caras reflejan su destino. Las bulas papales no les han servido de nada. Y ahora vamos a empezar con los pintores manieristas de Italia. José y Jacob en Egipto, expuesto en la National Gallery de Londres, es considerado un magnífico ejemplo del manierismo. El autor es Jacopo Carucci, conocido como Pontormo. La perspectiva renacentista no existe. La desproporción es un elemento importante. Las dos esculturas gigantes, pero con pies diminutos, encima de los podios distorsionan la composición. Hay espacios imposibles. Dentro de un mismo plano hay 4 escenas distintas. En el extremo inferior izquierdo vemos a José presentando a su padre al faraón. A la derecha, José en un carro escucha noticias de su padre. En la escalera, José y sus hijos se dirigen hacia el moribundo Jacob. Y en la escena final, arriba a la derecha, Jacob, en su lecho de muerte, bendice a sus nietos. Casi podríamos decir que el manierismo fue una especie de cubismo del siglo XVI, donde todo era posible. Aunque hay varias verticales y 2 diagonales que componen el cuadro, las desproporciones son importantes y deliberadas. ¿Veis? Aquí hay una diagonal, aquí hay otra diagonal, aquí hay una vertical, aquí hay otra vertical y aquí hay otra.
Esta casa aquí podría crear espacio, pero al estar colocada al lado de esta gran escultura se ve muy grande. Es 7 veces la medida de este hombre, o sea que es enorme, ¿eh? Rojos, verdes y azules prevalecen. La gente, posicionada de forma caótica, no sigue ninguna perspectiva establecida. Se acabó el balance del renacentismo. ¡Viva la anarquía! En este fresco, también de Pontormo, muy distinto del tema bíblico, vemos a dos personajes de la mitología romana, Pomona y Vertumno. Ella es la diosa de la fruta, del olivo y de la vid, de los jardines y de las huertas. El cuchillo de podar o la hoz eran sus atributos. No le gustaban los hombres y detestaba la naturaleza salvaje. Vertumno, divinidad también, dios de las estaciones y de los árboles frutales, estaba totalmente enamorado de ella. Para seducirla se disfrazó de mujer vieja y fue a felicitarla por las frutas de sus árboles. Viendo a Pomona interesada, Vertumno se quitó el disfraz, revelando su belleza varonil, y la diosa se dejó seducir. Pontormo nos presenta la historia pintándoles en 3 posiciones distintas. Ambos están rodeados de fruta y hojas de árbol. Al otro lado del atractivo y desnudo Vertumno nos pinta a un hombre viejo con un perro, aunque en la leyenda se disfraza de mujer. El perro tiene 3 patas. Una valla amarilla separa la tierra del cielo. Los niños no son parte de la leyenda, pero Pontormo los usa, simbolizando quizás el fruto del amor. Los colores son vivos y ácidos. La desnudez es un elemento importante en el fresco, simbólico quizás de vida. Como veis aquí, el perro tiene 3 patas, y aquí estos niños o querubines están montados encima de este árbol que ha sido cortado de una forma muy particular. Parece como si lo hubieran castrado, creo que es un olivo, ¿no? En este cuadro, titulado Descendimiento de la Cruz, pintado para la iglesia de Santa Felicità en Florencia, vemos la intensidad emocional de este pintor. Según Vasari, Pontormo era muy neurótico. Las figuras están muy modeladas, están posicionadas en serpentina. Los colores son pálidos pero brillantes, hay grandes contrastes. Se cree que el personaje indicado por la flecha es Pontormo. Toda la escena tiene una luz fuerte que deslumbra las figuras y aclara los colores. El espacio está aplanado y es inhóspito. Tanto los que bajan a Cristo de la cruz como los plañideros muestran su dolor por igual. El brazo de la Virgen está posicionado en forma de cruz. Nicodemo, el viejo judío rico que según la Biblia se convirtió al cristianismo, está representado como un joven sujetando los pies de Jesucristo. Su mirada atrae profundamente al espectador y le invita a entrar en la tragedia representada. Pontormo es el manierista de los colores primarios y secundarios suaves pero brillantes, azules claros, rosas pálidos, naranjas o verdes. En su aplicación transparente y modelada se nota la influencia de Rosso Fiorentino, otro gran manierista y uno de los fundadores de la escuela de Fontainebleau en Francia. En la composición no hay fondo, ni cruz ni paisaje. Lo único importante son los cuerpos humanos amontonados en el primer plano. El drama está en el cuerpo humano. Esta bellísima imagen de la Anunciación de la Virgen es un fresco y está en la pared al lado derecho de la deposición. ¿Qué está pensando María al saber que será madre de forma poco usual? Y aquí os he puesto 3 vírgenes renacentistas, una pintada por Leonardo, otra por Rafael y otra por Ghirlandaio. Las 3 son clásicas, sumisas y en posturas virtuosas, dispuestas a tomar lo que les den. En cambio, la María de Pontormo se apoya en la pared balanceándose hacia un lado y sujetándose la capa con la otra mano. Está escuchando atenta, piensa, es moderna. Dejaremos a Pontormo con este último cuadro de Cupido y Venus terminado en 1534. El elemento erótico, la teatralidad y el protagonismo del cuerpo contorsionado y desnudo son evidentes. Cupido besa a su madre en los labios mientras Venus le quita la flecha y la apunta hacia una caja. Allí hay un pequeño demonio tumbado debajo de las 2 máscaras simbólicas de apariencia. Pontormo ha dejado sus colores vivos y estridentes, pero la ambigüedad de sus personajes sigue ahí.
La monumentalidad de Venus es grotesca. Su cuerpo casi podría ser el de un hombre. La posición fálica de la pierna izquierda de Cupido está cargada de simbolismo. El paisaje podría dar una sensación de espacio, pero la oscuridad alrededor de los personajes y los tonos siena lo acercan al espectador. Incesto, pedofilia y un cuerpo travestido son los elementos clave de este enigmático cuadro de gran contenido emocional. Nuestro artista renacentista es Palma il Vecchio. Su Venus mira a Cupido con una mirada maternal mientras le quita la flecha. Aquí no hay connotaciones pedofilias. El paisaje azulado renacentista se mezcla armoniosamente con el cielo. Hay espacio por todos lados. Se respira tranquilidad. Dos formas muy distintas de representar una misma historia. Una es renacentista, la otra es manierista. Angelo di Cosimo di Mariano, conocido como il Bronzino, fue discípulo y protegido de Pontormo. El año en que brotó la peste, ambos pintores dejaron Florencia y no regresaron hasta 1525. Y ahora vamos a comparar este retrato de Rafael con el de Bronzino. Rafael pinta a su maestro Perugino vestido austeramente. El hombre tendrá unos 50 años. Sus manos cruzadas le dan un aire humilde. El pergamino probablemente indica que es un hombre sabio. El fondo es clásico. La ventana no tiene ni cristal ni bastidor. Quizás es un balcón. El paisaje es tranquilo. Toda la fuerza está en el hombre. Rafael nos lo corta por debajo de los brazos y pone una pequeña pared de separación entre él y nosotros. Su presencia es totalmente real. El joven de Bronzino tendrá unos 30 años. No hay ninguna pared entre él y nosotros, pero no es tan accesible. Detrás de él vemos una sala con una puerta amarilla cerrada. Una pared en ángulo con un marco azul detrás, así como decoraciones de yeso en el techo. Hay muebles elaborados y por su cómoda expresión podemos pensar que es su casa. Su dedo índice señala una página en el libro que sostiene. La otra mano, colocada en la cintura, le da un aire sofisticado. El retrato de Bronzino tiene tantas preguntas como respuestas el de Rafael. Los dos son excelentes retratos, pero expresan cosas distintas. Hay dudas sobre la autoría de este retrato. Unos lo atribuyen a Pontormo y otros a Bronzino. Es sin duda uno de los grandes ejemplos de retratos manieristas. Hay una fuerte sensación de seguridad en la mirada de la mujer. Probablemente pertenece a una de las acomodadas familias florentinas. Hay un abismo de incomunicación entre el sujeto y el espectador. La mirada punzante de su perrito faldero crea tensión. Y aquí de nuevo tenemos un Leonardo. Cecilia Gallerani era una dama milanesa amante del poderoso Ludovico Sforza. Leonardo nos la retrata de medio cuerpo sin ningún fondo para simplificar la imagen. Cecilia no está interesada en el espectador. Tanto ella como el armiño miran hacia la derecha. Sus facciones son clásicas, sus ojos agrandados para darles más delicadeza a los labios, Hay una gran claridad de composición. La dama de Bronzino nos mira de frente y su expresión es muy parecida a la del perrito. Tiene un cuello exagerado. Como el joven anterior, ella parece estar sentada en su casa y nos la muestra orgullosa. Hay libros a su espalda. La señora es culta. La textura de sus manos parece porcelana. Y la mano derecha podría haber sido pintada por Picasso. Cecilia representa un ideal clásico de belleza. La mujer del perrito nos reta a que la estudiemos en su privacidad. Bronzino nos retrata aquí a uno de los Medici, descaradamente desnudo, representando a San Juan Bautista. Las posiciones del brazo y de la pierna izquierda junto con la contorsión del cuerpo indican un extraño movimiento. Su dedo índice no señala al cielo, como es usual en la iconografía cristiana, sino a la oscuridad detrás de él. Quizá nos está diciendo que el Mesías está allí. En este óleo, Jesucristo resucitado le dice a Magdalena que no le toque. La exagerada contorsión de los cuerpos le da un drama particular al lienzo.
Vemos el paisaje azulado de los renacentistas para crear espacio, pero la enorme casita del fondo lo reduce. Enigmas y contradicciones típicas del manierismo. De nuevo, el renacentista Fra Bartolomeo nos compone el cuadro simétrica y ordenadamente en un espacio abierto. El paisaje distante es azulado. Todo el protagonismo está en Jesucristo y Magdalena. El resto de los personajes son secundarios. Hay una vertical muy fuerte que posiciona a Cristo, como veis aquí. Ambos van completamente vestidos con túnicas clásicas. Su gesto es religioso y llevan aureola, como veis aquí. En cambio, la Magdalena de Bronzino nos muestra sus pechos redondos debajo de su blusón azul, así como la silueta de su pierna y rodilla debajo de la túnica verde. Parece que va a abrazarle. Cristo está casi completamente desnudo y la mira con ternura. No llevan aureola. Los personajes detrás de Magdalena son importantes puesto que son tan grandes como los protagonistas. Fra Bartolomé nos pinta un cuadro espiritual con un espacio abierto. El de Bronzino es terrenal en un enclave oscuro y cerrado. Para terminar con Bronzino, veamos esta alegoría expuesta en la National Gallery de Londres. Venus y Cupido son otra vez el tema del lienzo. Al contrario de la Venus de Pontormo, la de Bronzino es femenina y sensual. El color blanco de la piel les da a los dos un aire de esculturas de mármol. El placer es un poco más rosado, menos mitológico quizás. El significado del resto de los personajes tiene lecturas variadas y da rienda suelta al intelecto. Cronos, tiempo, quiere esconder a Olvido detrás de un manto azul. Celos se retuerce en su dolor, mientras Engaño es una esfinge y Gozo una paloma. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. El lienzo es complicado, enigmático y misterioso. La composición claustrofóbica, puro manierismo. El elemento erótico y o pedófilo de Venus y Cupido es obvio, tanto en Pontormo como en Bronzino. Después del saqueo de Roma, Francesco Mazzola, conocido como el Parmigianino, se instaló en Bolonia. Fascinado por los adelantos de la ciencia, que en aquel momento estaba muy relacionada con la cabala y la alquimia, dedicó mucho tiempo a investigar. Los significados ocultos de sus imágenes podrían estar influenciados por sus investigaciones. En este autorretrato nos muestra su imagen reflejada en un espejo cóncavo. Conocía y admiraba el trabajo del gran artista alemán Durero, el padre del manierismo de Europa Central. Aprendió la técnica de la xilografía y el agua fuerte que aplicó a sus propios dibujos originales. Su pasión por la investigación le hizo descuidar sus encargos y comisiones y acabó en la cárcel por incumplimiento. Murió muy joven. De nuevo, el tema aquí es Cupido. Las proporciones del cuerpo son correctas y no hay deformación, pero el cuerpo ocupa de nuevo toda la composición. La construcción de su arco es más importante que los libros. El triunfo del amor sobre la cultura, quizás. La mirada de Cupido tiene un gran poder psicológico, pero es difícil sacar lecturas de su significado. ¿Dónde está Venus, su madre? ¿Qué mensaje quiere darnos Parmigianino con esta imagen? Dos graciosos ángeles colocados entre las piernas del mitológico joven se pelean. Uno de ellos también mira al espectador con distante curiosidad. Al igual que Pontormo y Bronzino, los retratos de Parmigianino tienen un contenido psicológico profundo y enigmático. La libertad del manierismo hacía posible retratar a la persona psicológicamente, además de físicamente. Los brazos parecen artificiales y las manos parecen de porcelana. El ostentoso vestuario permitía complicadas deformaciones. El pompón que aprieta a la dama contra sus senos tiene el mismo óvalo que su rostro. Antea la Bella es otro ejemplo. Se supone que la vestimenta que llevan ambas mujeres eran regalos típicos de la época, hechos por sus pretendientes. Esto indica que eran cortesanas. Aceptarlos implicaba comprometerse a las demandas sexuales del amante. ¿Qué significa el guante marrón, la piel de Marta, la cadena de oro, el broche o el delantal? Enigma y misterio. Al igual que muchos cuadros manieristas, se desconoce su significado. Un último y magnífico ejemplo de un retrato masculino. Mirada penetrante,
vestimenta no elaborada, Parmigianino nos acerca la imagen, parece que quiere que la toquemos, pero la fuerza psicológica de su mirada nos aleja. Aquí no hay fondos elaborados en ninguno de estos lienzos, pero la diferencia entre estos dos personajes es clara. Rafael pinta a Castiglione con un aire relajado típico del Renacimiento, mientras en la mirada del hombre de Bronzino leemos muchas incógnitas, típicas del manierismo. Las vírgenes de Parmigianino son su trabajo más popular. Consideremos la mirada ausente del niño apoyado en el globo terráqueo, el contraste con la tierna acción de ofrecerle una rosa a su madre, el cuello elongado, los ojos caídos, la finura y la fragilidad de la joven Virgen María, el contraste con las ostentosas cortinas de terciopelo, el fondo lleno de pliegues, la desnudez, parte erótica, parte inocente del niño Jesús. El niño podría ser cualquier niño y no necesariamente el Hijo de Dios. Como podéis ver, la Virgen de Piero di Cosimo es inconfundiblemente renacentista. Nuestro último cuadro es la Madonna del cuello largo. Las columnas de mármol son gigantes. El pequeño personaje leyendo un pergamino abajo de las columnas a la derecha aumenta la desproporción. La estilización de los personajes, tan típica del manierismo, está presente y clara aquí. El pie del niño durmiendo toca eróticamente la cadera del ángel o efebo. El ángel sostiene la jarra de forma muy ligera. Da la impresión de que fuera de cristal, pero tiene el color del plomo. Hay una imagen de una cruz reflejada en la jarra. Aquí. Al niño ángel, entre los dos efebos, ya lo vimos antes en el cuadro de Cupido. ¿Hay algún significado particular aquí? María, con el pecho hinchado de leche, espera paciente a que el niño se despierte. Y si he tenido un mínimo de éxito exponiendo lo que es el manierismo, quizás podáis explicarme por qué la Virgen de las Rocas de Leonardo es un cuadro renacentista y por qué la Virgen del cuello largo de Parmigianino es un cuadro manierista.